Preguntaría por qué se estudia el universo, porque la Tierra misma es parte del universo. Prácticamente a ojo directo se hacían observaciones. Este es uno de los sitios más altos para los estudios de astronomía a nivel mundial. Fuera de nuestro sistema solar se conocen casi 900 planetas, algunos más grandes que Júpiter y otros casi del tamaño de la Tierra. Y hay un grupo de estrellas, son estrellas que por una inestabilidad gravitacional en el interior de la estrella late durante un tiempo de su vida. En el centro de nuestra galaxia hay un hoyo negro gigantesco de 10 millones de masas solares. Se van a poner 3 telescopios relativamente chicos, es 1.3 metros, no es el telescopio más grande del mundo, pero están dedicados a hacer una cosa muy particular, que es buscar objetos en el sistema solar. Con este entendimiento tendremos la opción para preguntar a dónde vamos, cuál es el futuro de nuestro universo. Una de las principales características que como seres humanos tenemos es la curiosidad. Saber por qué llueve, qué produce los rayos y los truenos, qué es el fuego. Estas fueron algunas de las preguntas relacionadas con nuestro entorno que se hicieron nuestros antepasados y son las que motivaron la exploración, la experimentación y el aprendizaje, y con ello nuestra supervivencia. A lo largo del tiempo, las respuestas encontradas a los fenómenos de la naturaleza dieron paso a nuevas preguntas, lo que llevó al nacimiento de la investigación científica. Toda la información obtenida a lo largo de los años y al desarrollo de la tecnología ha dado pie a que al día de hoy existan grupos de investigadores interesados en temas muy específicos, lo cual ha abierto nuevas áreas de estudio para la ciencia. Una cuestión que siempre ha atraído la atención del ser humano es el universo. Es inevitable preguntarnos qué son los objetos que brillan en el firmamento, cómo se formaron y sobre todo qué hay más allá de lo que hemos sido capaces de observar hasta ahora. Acompáñanos en una aventura del conocimiento. Sube con nosotros a más de 4.500 metros de altura al volcán Sierra Negra para conocer el gran telescopio milimétrico. Adéntrate en un observatorio donde se estudian los fenómenos del universo. Deja que especialistas nos expliquen qué es la astronomía y entérate de proyectos internacionales para construir los telescopios más grandes del mundo, donde nuestro país participa activamente. En una noche estrellada tenemos oportunidad de contemplar la grandeza del universo. Las estrellas que forman parte de él brillan y en esa luz hay mucha información. Pero, ¿para qué nos sirve conocerla? Preguntaría por qué se estudia el universo, porque la Tierra misma es parte del universo y es indispensable conocerlo, puesto que hoy día gracias a eso sabemos las estaciones del año, sabemos cuándo es mejor sembrar, cuándo es mejor recolectar, la temporada de lluvias, podemos tener una mejor prevención de desastres causados por fenómenos naturales y es necesario finalmente porque algún día vamos a tener que salir de este planeta Tierra. ¿Qué hay en el universo? ¿Cuál es la relación entre las estrellas, el espacio y nosotros? Vamos a entender primero los orígenes, entonces cómo es que estamos aquí hoy en día, en este planeta, haciendo órbitas alrededor de nuestro Sol, y podemos explicar el universo que está alrededor de nosotros. Pero además, con este entendimiento tendremos la opción para preguntar a dónde vamos, cuál es el futuro de nuestro universo. Son preguntas filosóficas, no solamente sobre la física y la naturaleza del universo, pero de dónde venimos y a dónde vamos. Y son preguntas interesantes. A partir del descubrimiento hecho por Galileo, la utilización del telescopio para ver objetos del firmamento, es decir, objetos astronómicos, comenzó un estudio del universo más profundo.
El universo siempre se ha observado desde las épocas remotas del hombre, precisamente porque les permite obtener información de las estaciones del año, el comportamiento que se tienen, por ejemplo, para las cosechas y todo. Y eso es uno de los aspectos importantes de la observación. Posteriormente, cuando se empieza a utilizar el telescopio para poder hacer observación, bueno, inicialmente se utilizaba el telescopio y prácticamente a ojo directo se hacían observaciones. La única cuestión con eso es que se hacen observaciones a nivel cualitativo. Y actualmente la cuestión es que con telescopios más grandes, con telescopios más potentes y no nada más a nivel de telescopios ópticos. Gracias a la invención del telescopio fue posible observar aspectos cualitativos más específicos de los cuerpos celestes y con el avance de la tecnología fue posible la invención de telescopios más sofisticados. También se desarrollaron diversas técnicas de observación, las cuales permitieron proponer teorías para explicar cómo se originaron los planetas, no solo de nuestro sistema solar, también fuera de él. La idea de que hubiera otros mundos que fueran parecidos al nuestro, que a lo mejor tienen vida y esas cosas, provienen desde los pensadores griegos. Y es ahora, justo en 1995, se descubrió el primer planeta fuera del sistema solar, y en 1984 se descubrió el primer disco que está circundando, disco de material frío que está circundando una estrella como nuestro Sol. Y ahora se están estudiando copiosamente las estrellas como nuestro Sol, justamente para poder poner en contexto nuestro sistema solar, pudiendo ver otros sistemas planetarios que están en diferentes estrellas de diferentes edades. Una de las cosas que todo el mundo nos hemos preguntado es ¿qué son esos puntos centellantes en el firmamento? Esos puntos luminosos que titilan son las estrellas. Las titilaciones que se ven no son más que turbulencias de nuestra propia atmósfera, pero no tienen nada que ver con las estrellas. Si nosotros viéramos las estrellas desde la Luna, donde no hay atmósfera, no las veríamos titilar. El conjunto de varias estrellas alrededor de las cuales giran más planetas se les conoce como galaxias, y la galaxia en la cual se encuentra nuestro sistema solar se llama Vía Láctea. Y las estrellas del tamaño del Sol se van, a medida que van agotando sus recursos de generación de energía en el interior, las van cambiando su estructura, la superficie de las estrellas va creciendo, evolucionando y se convierten en gigantes. Los astrónomos las llamamos gigantes o supergigantes. Se van enfriando, entonces van poniendo rojas. Entre más frías una estrella es más roja, cuando es más caliente es más azul. Entonces la estrella, a medida que se enfría y crece, se vuelve una supergigante roja. Y ese crecimiento implica que la superficie del Sol pues va cada vez alcanzando regiones más externas y pues nos alcanzará, ¿no? Entonces en 4.500 millones de años el Sol será una gigante roja o incluso una supergigante. Pero además de estrellas, podemos observar el universo en sus manifestaciones más violentas. Los rayos gamma, que son la luz de más alta energía y se producen cuando hay fenómenos muy excepcionales en el universo, como es la muerte de una estrella. ¿Qué pasaría si la atmósfera no nos protegiera y los rayos gamma ya realmente nos llegaran? ¿Nos moriríamos? ¿Qué pasaría? Realmente la cantidad de radiación que nos llegaría sería letal. Realmente pues hay preocupaciones para astronautas, por ejemplo, que no están protegidos por la atmósfera, de que reciban una dosis demasiado grande. Entonces por eso no pueden estar mucho tiempo allá arriba, digamos años. La vida en la superficie de la Tierra no sería posible si no hubiese atmósfera que detuviera estos rayos cósmicos y rayos gamma. Con las observaciones del universo, los científicos pueden deducir eventos y hacer cálculos con gran precisión. Si nos remontamos atrás en el tiempo, sabemos que nuestro universo debe tener del orden de 14.000 millones de años de edad. Y en aquel entonces sus dimensiones eran pequeñísimas y ahora se está expandiendo y se sabe o hay evidencias de que se está expandiendo de manera acelerada debido a esta otra cosa, a este último descubrimiento que se conoce como energía oscura.
No sabemos cuál va a ser el fin de este universo, si en algún momento va a dejar de acelerar, si se va a comprimir de nuevo. En fin, hay muchas teorías. Digamos, aquí lo interesante es poder intentar o tener la capacidad, por ejemplo, con el gran telescopio, de ir a estudiar aquellas galaxias que están justo en el universo distante, en la orilla del universo. El universo era un bebé en ese momento, ¿no? Y poner en contexto las teorías cosmológicas que dicen si hubo Big Bang, que si se acelera o si no se acelera, etc. Desde el punto de vista observacional, hay muchos retos. Una de las preguntas más importantes es el origen del cosmos. Pero como todo es un proceso, además de un origen, también existe una evolución. Y también es posible, por medio de la tecnología, observar el fin de algunos objetos astronómicos que, como comentábamos anteriormente, generan fenómenos muy energéticos y violentos. En el centro de nuestra galaxia hay un hoyo negro gigantesco de 10 millones de masas solares. Y alrededor de este están girando muchas estrellas a distancias muy cortas y nubes de gas que están girando alrededor. Cuando algunos de ellos caen dentro de la órbita de este hoyo negro de captura, esta materia empieza a brillar el hoyo negro y emite radiación y partículas de muy alta energía. Y eso es lo que nosotros vemos en muchas otras galaxias. Entonces observamos fenómenos que se llaman blazares o galaxias activas en muchos lados del universo. Que sabemos por qué se estudia el universo y lo que implica realizar estas observaciones, es importante darnos cuenta que si estos estudios no se hacen de forma sistemática y objetiva, no se podría llegar a conclusiones satisfactorias. Así es como surge la astronomía. Bueno, la astronomía es una de las ciencias más antiguas. La podemos describir desde muchas perspectivas, desde la perspectiva histórica, humana, desde la perspectiva de la Tierra misma, de la tecnología. La astronomía, yo creo que en resumen ha sido una de las áreas del conocimiento que ha impulsado de manera más certera a todas las demás. Esto nos ha permitido crecer como sociedad y entender nuestra posición en el universo y en la Tierra misma. La astronomía es una de las áreas del conocimiento más antiguas y se inició empleando el instrumento óptico que todos tenemos, los ojos. La astronomía fue desarrollada por diversas civilizaciones, entre las cuales podemos mencionar a los griegos y a los egipcios. En nuestro país, los mayas hicieron cálculos de una importante precisión a simple vista. La astronomía en la antigüedad, digamos, era una astronomía que se conocía como astronomía de posición, que fue muy importante, por ejemplo, la que hacían los mayas, saber cuándo se presentaban ciertos tipos de estrellas para saber cuándo tenían que hacer sus cultivos, etcétera, etcétera. Con digamos, el advenimiento de muchos descubrimientos en física, se constituyó lo que se llama astrofísica. Y en la actualidad yo personalmente no hago distinción entre astronomía y astrofísica porque en ambos casos se utiliza mucho de los conceptos físicos y que por supuesto van asociados con matemáticas para poder hacer estos estudios. El primer instrumento que se utilizó para observar el universo fue el ojo. Posteriormente, y a la par del desarrollo de las matemáticas y la física, empiezan a evolucionar las cosas que se observan y las conclusiones que se obtienen de estas observaciones. Entonces uno empieza a observar cómo se mueven los planetas, por ejemplo, y entonces empieza a transferirlo con la matemática, la física, para entenderlo, y es cuando podemos llamar a la astronomía que es una ciencia. Deja de ser el mero disfrute de observar el universo a ser una ciencia cuantificada y precisa. Las formas en que se observa el universo mejoraron a través de la tecnología.
pues las capacidades de estudiar el cielo aumentó también y la profundidad de las preguntas también. Nos interesa el universo como un todo, como unidad, y para entender el universo como un todo es necesario estudiar sus partes, y de ahí las diferentes especialidades de la astronomía. Sin embargo, el que antes no existieran los recursos observacionales actuales no impidió que se estudiara el universo. En México, bueno, podríamos referirnos a los habitantes de este valle, los habitantes prehispánicos ya hacían astronomía, ¿no? Ellos orientaban sus edificios con observaciones astronómicas. Su finalidad no era entender el universo, su finalidad era determinar su calendario, saber cuándo sembrar, cuándo no sembrar, orientar sus edificios, sustentar su sistema religioso quizá, ¿no? Pero digamos, esos ya estaban haciendo alguna forma de astronomía. Después, en el mundo prehispánico, yo creo que las primeras clases de astronomía las dieron los padres, los dominicos o los franciscanos que llegaron a México. Ellos eran gente que sabía astronomía y empezaron a enseñar astronomía de posición, mucha astronomía que tenía que ver con estrategias de navegación. Ellos eran navegantes también, ¿no? 100 años después, a mediados del siglo XVII, ya se enseñaba una cátedra de matemáticas y astronomía en la Real y Pontificia Universidad de México. Entonces, pues, toda esta gente hacía astronomía, ¿no? Ahora, si nos venimos más a los tiempos modernos, pues el origen del Observatorio Astronómico Nacional es a fines del siglo XIX, que se fundó el observatorio, estuvo en el alcázar del castillo de Chapultepec, después pasó a Tacubaya. Y yo diría que la piedra de toque que inició la astronomía moderna en México pues fue la fundación del Observatorio de Tonancintle, que junto con el Observatorio de Tacubaya eran el Observatorio Astronómico Nacional. En 1609 Galileo Galilei empezó a utilizar el telescopio, lo que representó un cambio abismal en la observación del universo. El telescopio de Galileo funcionaba con una óptica muy sencilla de construir, dos lentes colocados en los extremos de un tubo. Sin embargo, con este sencillo instrumento, Galileo pudo demostrar que la Tierra no era el centro del universo, cambiando así toda la cosmovisión de la humanidad de ese entonces. Posteriormente viene Newton con el desarrollo del telescopio de espejos, que son los reflectores. Entonces esto fue también un cambio fuerte, porque a lo largo del desarrollo del telescopio, pues cada vez se quería hacer telescopios más grandes, precisamente para dar más aumentos, y resultó que los de lentes no pueden ser tan grandes porque su propio peso hace que se deformen. Los de espejos pueden ser más delgados, y eso desató toda una serie de tecnología de espejos enormes. El telescopio con el espejo monolítico más grande del mundo lo tiene en este momento España, en las Islas Canarias. Se llama el Gran Telescopio Canarias, que mide 10.4 metros de diámetro. Este es segmentado, el tipo segmentado. El más grande monolítico es el Subaru, que está en Hawái, en Mauna Kea. Entonces tenemos estas dos tecnologías. Por un lado, los segmentados y monolíticos. Los telescopios monolíticos son equivalentes a los que desarrolló Newton, que tenían un solo espejo. Los segmentados responden al problema de hacer espejos cada vez más grandes y se empiezan a hacerse segmentos por la facilidad de fabricación y son la misma tecnología. Otro tipo de recurso observacional son los radiotelescopios. El objetivo que se tiene es concentrar la luz no visible que viene de las estrellas en un mismo lugar que se conoce como el foco, para después poder analizar esta información. Los telescopios segmentados también se han llevado al espacio. Por ejemplo, el nuevo telescopio que va a lanzar la NASA en próximas fechas se llama James Webb Telescope, que es un telescopio de 10 metros de tecnología segmentada. En resumen, podemos decir que el tipo de telescopio que se utiliza va en función de lo que se quiere estudiar de la longitud de onda de la luz. Entonces, tenemos telescopios que estudian el ultravioleta, los rayos X visible, el infrarrojo, las microondas, y cada uno de esos pedacitos de longitud de onda nos da información diversa. Una de las actividades astronómicas que se puede hacer con los telescopios ópticos es observar las estrellas.
Otro tipo de información que se puede obtener de las estrellas se tiene que hacer por medio del análisis de la luz que no podemos ver con los ojos. Para estos estudios se utilizan los radiotelescopios. Cuando estamos hablando sobre, por ejemplo, las estrellas, la formación de estrellas, las etapas iniciales son la formación de las semillas de las estrellas, muy dentro de las nubes de gas molecular. Y estas regiones son muy oscurecidas porque hay una cantidad enorme de gas molecular y polvo. Entonces, la radiación producido dentro de estas nubes no pueden escapar por la absorción de estos granos de polvo. Entonces, con un telescopio óptico no pueden ver esta etapa. Es completamente invisible, pero con un telescopio milimétrico es como tenemos ojos transparentes, podemos ver directamente dentro de estas nubes y estamos detectando cada semilla, cada estrella en formación cuando tienen temperaturas muy bajas, temperaturas de como menos 230 grados centígrados. Esa es la temperatura del polvo que está calentado por estas estrellas muy jóvenes en los centros. Entonces, solamente con un telescopio milimétrico tenemos y tendremos esta oportunidad para detectar la primera etapa de evolución de estrellas. Y es casi lo mismo, la misma explicación en el caso de la formación de planetas. Y galaxias obviamente es nada más la colección de planetas y estrellas. Entonces estamos detectando las regiones más frías en el universo, las regiones donde estamos detectando los principios de la formación de estructura. Y esta es una pregunta muy fundamental en astronomía. A nivel internacional, el uso de distintas tecnologías de telescopios se ha ido perfeccionando para poder observar fenómenos que antes era imposible. La tecnología ha alcanzado tal desarrollo que hoy en día se mandan telescopios al espacio exterior para poder observar el universo sin las distorsiones que pudiera causar la atmósfera. El Hubble Space Telescope actualmente yo creo que ha sido el telescopio que revolucionó la astronomía contemporánea. Es un telescopio espacial. Lo ha hecho gracias a que no tiene una atmósfera que genere esas vibraciones en la luz. Ya ven, cuando una estrella titila, bueno, al estar en el espacio no hay atmósfera, no titilan de esa manera y las imágenes son mucho más nítidas. Entonces, por un lado están los telescopios espaciales como el Hubble Space Telescope, hay bastantes ejemplos, y por el otro está el Gran Telescopio Canarias, que es actualmente en el visible el más grande del mundo. También están los telescopios Keck, que cuentan con sistemas de óptica adaptativa y activa para corregir las imágenes, entonces compiten con el telescopio espacial. Y por otro está, por ejemplo, en Chile, en el desierto de Atacama, está el conjunto de telescopios, que hay muchos, está ahí desde el visible hasta ondas de radio, que es ALMA, por ejemplo. Hay 3 tipos de observatorios importantes hoy en día en el mundo, que son los observatorios en el espacio. Observatorios en tierra que usan lentes, como el de San Pedro Mártir, el de Hawái, el de las Islas Canarias, y también los radiotelescopios como el radiotelescopio de Green Bank, el Gran Telescopio Milimétrico en el volcán Sierra Negra, y también el ALMA, que está en el desierto de Atacama. Hay telescopios para cada longitud de onda que se necesita, por ejemplo, para rayos X, para ultravioleta, para rayos gamma, para la zona visible que el ojo humano es capaz, para el infrarrojo o para radio, y así sucesivamente. Tenemos telescopios específicos para cada longitud de onda y tenemos que tener instrumentos capaces de poder medir, que le permitan al astrónomo cuantificar las variables que les interesa medir, como pueden ser la edad de los objetos que están observando, la temperatura, si ese objeto se está moviendo, si se aleja, si se acerca de nosotros, si tiene una rotación. Toda esa información simple y llanamente se obtiene con la radiación electromagnética que emite ese objeto. Los observatorios astronómicos mexicanos, en cuanto a la calidad del sitio donde están colocados, se pueden comparar con los mejores del mundo.
que están colocados en lugares donde la interferencia causada por fuentes luminosas externas es casi nula. Básicamente las islas Hawái, las Islas Canarias y el norte de Chile, donde Europa ha invertido muchísimo dinero para ver. Entonces, bueno, la diferencia entre los del norte y los del sur es que ven un cielo un poco distinto, ¿no? Se ve más en el sur que en el Se ve mejor el centro de la galaxia en el sur, porque la Tierra así está inclinada, ¿no? Que en el norte, también se ve desde el norte, pero se ve un poco mejor desde el sur. La gran diferencia está en el desarrollo de infraestructura que han tenido. Se han desarrollado más o menos durante un periodo comparable, desde los 60s o 70s, ¿no? Pero la inversión y el número de telescopios y el número de países que participan en cada uno de estos sitios es muy distinto. Ahí sí hay una gran diferencia. Uno de los observatorios que en la actualidad se está desarrollando en México en colaboración con Estados Unidos y que cuando esté terminado será uno de los más competitivos a nivel internacional es el HAWC, que es el Observatorio de Rayos Gamma. El observatorio es resultado de una colaboración entre científicos de Estados Unidos y de México. Tenemos del orden de 24 institutos, de Estados Unidos la mitad de México, y como 150 científicos participando en este proyecto. Este observatorio es muy peculiar porque para poder analizar la luz que llega a él, lo hace por medio de depósitos de agua. Sí, este es un observatorio de características únicas en el mundo. Primero, un observatorio hecho de agua. Hay algunos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, el observatorio Pierre Auger en Argentina. Nuestro observatorio es más compacto, son varios tanques juntos, tanques de gran tamaño, de 200,000 litros de agua cada uno, y también el ingrediente adicional de la altura, ¿no? Y también el tipo de técnica que empleamos. Nosotros finalmente lo que ve este observatorio es luz, un tipo de luz azul, luz Cherenkov se llama, que se forma en el agua cuando partículas de alta energía la atraviesan. Las colaboraciones internacionales son muy importantes en la astronomía mexicana. La calidad del trabajo astronómico realizado por investigadores mexicanos está al nivel de cualquiera del mundo. Todos los telescopios hoy día no pueden operar de manera independiente. Ningún observatorio funciona así. ¿Por qué? Porque tienes una gama de especialistas en todo el planeta que aportan cierta parte del conocimiento para el desarrollo científico o tecnológico de ese telescopio. Uno de los principales observatorios de nuestro país es el Observatorio Astronómico Nacional, que se encuentra ubicado en San Pedro Mártir, en el estado de Baja California. Los observatorios, como el Gran Telescopio Milimétrico y el Observatorio HAWC, ambos ubicados en el volcán Sierra Negra en el estado de Puebla, a pesar de su reciente creación, destacan por su diseño y construcción, ya que son observatorios con características únicas en el mundo, demostrando que en México hay telescopios competitivos a nivel mundial. Tenemos el Observatorio Astronómico Nacional que está bajo custodia de la Universidad Nacional por el Instituto de Astronomía, donde tenemos un telescopio de 2 metros que se ha utilizado como caballito de batalla para lograr tener este impacto en las publicaciones globales. Por otro lado, también en ese mismo observatorio tenemos uno de los 100 telescopios que actualmente operan robóticamente. El Observatorio Astronómico Nacional cuenta con un telescopio robotizado. Puede realizar de forma automática movimientos para orientar el telescopio en una posición deseada, y este tipo de tecnología se utiliza para el seguimiento de explosiones de rayos gamma. Es un telescopio de 1.5 metros y el instrumento que usa para procesar las imágenes que observa se llama RATIR y está vinculado con la Universidad de Berkeley y con la NASA. Con lo cual, si se detecta una explosión, el telescopio robóticamente toma imágenes con una resolución adecuada. El Observatorio Astronómico Nacional como institución tiene desde el siglo XIX y ha ido moviéndose
huyendo de las luces, básicamente, de la Ciudad de México a Tonantzintla, en Puebla, donde todavía tenemos nosotros una estación del observatorio que usamos sobre todo para difusión y enseñanza. Y después a Baja California, que es donde tenemos ahora la estación que hace investigación más importante, ¿no? El Observatorio Astronómico Nacional se desplazó a Baja California porque es uno de los mejores sitios en el mundo para hacer astronomía. No todos los países tienen un sitio para hacer astronomía de esa calidad. Este es un sitio donde está despejado la mayor parte del tiempo, como el 80% de las noches. Además, se encuentra a una gran altitud, con lo cual hay relativamente poca atmósfera alrededor para que no se tape la luz de las estrellas. El aire está limpio, hay poco polvo y la atmósfera es estable. Esto reditúa en una buena calidad de imagen cuando se toma una foto. Las estrellas centellean. Si vas al borde del mar se ven las estrellas, pero centellean, y si están más cerca del horizonte más. Y centellean porque la atmósfera tiene turbulencia. Y entonces el aire está temblando, ¿no? Sube y baja y está caliente. Y eso hace que la imagen tiemble. Y eso es romántico, pero es pésimo para tomar una foto. Entonces lo que necesitas es una imagen estable, un cielo no turbulento. Entonces todo eso que te acabo de decir son condiciones naturales. Tú no puedes construir una montaña de 3.000 metros a la mitad del desierto. ¿Está o no está? Entonces, si uno mira el mapa del mundo, hay como 4 o 5 sitios en el mundo que cumplen estas características. Y uno de ellos está en México. En San Pedro Mártir se tiene 3 telescopios que operan dando servicio a la comunidad de astrónomos de México. El último de esos telescopios se instaló en 1979, por lo que es necesario instalar nueva infraestructura en el sitio. Con respecto a eso, el Instituto de Astronomía de la UNAM acaba de arrancar un proyecto con Taiwán y con los Estados Unidos para instalar 3 nuevos telescopios. Es un proyecto encaminado al estudio de las formaciones de sistemas planetarios, del cual se colocó la primera piedra el 2 de mayo del 2013. Uno de los observatorios que recientemente comenzó a adquirir datos es el Gran Telescopio Milimétrico ubicado en Puebla. En estos momentos estamos subiendo al Gran Telescopio Milimétrico. Primero es importante para comentar que este es el telescopio milimétrico más grande en el mundo. Es un telescopio de 50 metros en diámetro. Es único por sus dimensiones. Son otros telescopios milimétricos en el mundo, pero son más pequeños, de 10, 12, 15 metros. Entonces, la combinación de este tamaño más la calidad de este sitio por las observaciones milimétricas y también el desarrollo de los instrumentos científicos, esta combinación es único en el mundo. Entonces, en colaboración con la comunidad mexicana, la comunidad científica, vamos a hacer investigaciones nuevas sobre la naturaleza del universo, investigaciones sobre la formación y evolución de estructura durante los últimos casi 14.000 millones de años. Pero ¿cómo podemos conocer esta información? ¿Qué hay en el espacio? ¿Cuál es la relación entre las estrellas, el espacio y nosotros? El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano está construido en la Sierra Negra de Puebla a 4.581 metros sobre el nivel del mar. Esta es no solo la antena milimétrica más grande del mundo, sino que es la estructura de este tipo a mayor altura. El Gran Telescopio Milimétrico es una estructura de acero que descansa sobre una base de concreto, la cual a su vez está anclada a la roca volcánica, a través de 36 pilotes de 1 metro de diámetro y alrededor de 18 metros de profundidad. Este proyecto va a abarcar prácticamente todas las escalas.
va a poder estudiar objetos de nuestro sistema solar hasta las galaxias más distantes. Aquí lo importante que hay que mencionar es que los objetos que se pueden estudiar con este tipo de telescopios, como el Gran Telescopio Milimétrico, prácticamente lo que perciben es la radiación que emana de cuerpos muy fríos, como de menos 250 grados centígrados. Estos cuerpos, o en realidad la composición de estos cuerpos, generalmente, por ejemplo, de polvo, que son silicatos o partículas de carbono, tienen estas temperaturas muy bajas y están asociadas a procesos de formación. Esa sería la frase clave: procesos de formación. Formación de estrellas, formación de planetas y formación de galaxias. Y entonces van a poder estudiar estos procesos desde las estrellas más cercanas hasta las galaxias más distantes. Este tipo de proyectos internacionales es muy costoso, pero el aporte que realizarán los científicos por medio de este telescopio a la ciencia será muy importante. En 1994 el proyecto fue aprobado conjuntamente por los gobiernos de México y Estados Unidos. El gobierno mexicano ha invertido a la fecha poco más de 1.500 millones de pesos y la Universidad de Massachusetts, por su parte, alrededor de 60 millones de dólares. Lo que buscamos es hacer investigación científica del más alto nivel posible. Entonces esta es una herramienta tanto para los científicos del INAOE como para científicos mexicanos para poder hacer investigaciones relevantes a nivel mundial, ¿no? Ese es uno de los objetivos centrales de este telescopio. Estos tanques son los grandes almacenadores de agua del observatorio Hawke. El observatorio Hawke consiste en 300 tanques de este tamaño. Cada uno tiene aproximadamente 200,000 litros de agua de capacidad. Esta agua tiene que estar en condiciones ultra puras. Con esta agua y el efecto Cherenkov se puede captar los rayos gamma, por ejemplo, y otras partículas que son violentas en la atmósfera, pero que afortunadamente no llegan a nosotros. Observatorios de estas magnitudes siempre se trabajan, diseñan y construyen de forma conjunta con otros países y generalmente duran varios años desde que se planean hasta que se puedan realizar las primeras observaciones. El proyecto es una fase de construcción de 3 años, empezamos hace 2 años, entonces esperamos acabarlo el año que entra. Demasiado pronto para nosotros, pero estamos ansiosos de tomar datos y esperamos tomar datos del orden de 10 años que funcione el observatorio. Actualmente, Estados Unidos ha puesto en este proyecto alrededor de $7 millones. México, a través de diferentes instancias, ha aportado un aproximado de 30 millones de pesos. Estos son ejemplos de grandes obras de ingeniería, desde el diseño de los telescopios hasta el diseño de las infraestructuras que necesitan para operar y hasta los caminos para llegar a las zonas donde se construyen estos grandes observatorios. Pero dentro de los telescopios existe algo más, y son los instrumentos que nos permiten interpretar la información que llega a nosotros por la luz de las estrellas. Hablamos de la instrumentación astronómica. La instrumentación astronómica prácticamente son todos los dispositivos que permiten al astrónomo realizar observación de cualquier objeto celeste, y podemos pensar que desde el mismo telescopio ya eso es instrumentación astronómica, además de todos los sistemas periféricos que se utilizan, por ejemplo, para apuntado, guiado de un telescopio, los sistemas de adquisición de imágenes
como cámaras, o también podemos pensar en elementos un poco más sofisticados como pueden ser los fotómetros, espectrógrafos, interferómetros, todos esos sistemas que permiten adquirir, procesar, detectar la información que emiten los cuerpos celestes. Eso es instrumentación astronómica. Los fotómetros son aparatos especializados en medir la intensidad de la luz. El espectógrafo es un aparato capaz de analizar el espectro de frecuencias característico de un movimiento ondulatorio, es decir, qué tan separadas están las crestas y los valles de una señal. Y un interferómetro es un instrumento que emplea la interferencia de las ondas de luz para medir con gran precisión longitudes de onda de la misma luz. Estos son algunos de los instrumentos que se emplean para procesar la luz que llega a los observatorios. No es lo mismo diseñar un telescopio para buscar agua en Marte que para observar el Sol o para entender el origen del universo. Cada uno de esos instrumentos van junto con el telescopio y se deben de diseñar conjuntamente. Entonces, lo que es un hecho es que los tres tipos de telescopios basan su funcionamiento en la luz. La instrumentación astronómica son los elementos que permiten cuantificar a los científicos todas las variables físicas de los objetos celestes que se observan. La instrumentación varía dependiendo de lo que se quiere observar y medir. Por ejemplo, en el Gran Telescopio Milimétrico es necesario que la instrumentación nos permita obtener información de la luz con longitud de onda de milímetros. A esto se le conoce como astronomía milimétrica. Pero la astronomía milimétrica es una cosa muy interesante y fascinante, sobre todo por el hecho que nos permite poder percibir objetos que en la luz visible no se ven. Otra de las ventajas de la astronomía milimétrica es que nos permite ver a través de fenómenos meteorológicos que nos obstruyen la vista, como es la niebla. La niebla tiene las gotas, el vapor de agua tiene dimensiones suficientes para oscurecer el telescopio. Pero si tuvimos ojos que pueden funcionar en frecuencias más bajas o en longitudes de ondas más grandes, es como la niebla no existe. Tenemos una vista transparente. Con este tipo de telescopios se puede analizar el universo frío, el universo joven y el universo masivo, porque el contenido del universo realmente es casi molecular. Uno de los instrumentos astronómicos que permite realizar estos análisis en el Gran Telescopio Milimétrico es la cámara de continuo. Esta es una cámara de continuo. Con este instrumento se pueden observar objetos en el universo que están a temperaturas muy bajas, como por ejemplo a menos 260 grados centígrados o a menos 60 grados centígrados. También existe instrumentación y observatorios que se diseñan para detectar los rayos gamma. Nuestro detector, como les decía, está enfocado en detectar rayos gamma. Estos no penetran a la atmósfera, no atraviesan a la atmósfera, no es transparente en la atmósfera a estas energías, sino que chocan muy alto, como a 50, 40 kilómetros de altura, y empiezan a producir una cascada de partículas que se va propagando por la atmósfera, cada vez aumentando el número de partículas y disminuyendo la energía promedio de cada partícula. Y como a 10 kilómetros de altura es cuando se llega al máximo de este número de partículas y luego empiezan a absorberse. Cuando llegan aquí a 4.000 metros de altura, estas partículas llegan y chocan dentro de los contenedores de agua que tenemos, que son nuestros detectores. Tenemos 300 detectores de 200 toneladas de agua cada uno, y cuando las partículas penetran dentro de este detector, van viajando más rápido que la luz en el agua. Entonces, como un avión supersónico que va viajando más rápido que el sonido, que es como se propaga la energía en la atmósfera, estas partículas van viajando más rápido que la luz y crean una onda de choque electromagnética, y eso a su vez emite luz azul. La luz de Cherenkov también se puede observar en los reactores. Cuando hay imágenes de reactores de alberca, se ve una luz azulosa. Esa luz es causada por una radiación de tipo electromagnético.
producida por el paso de partículas en un medio a velocidades superiores a la velocidad de la luz. Y eso es lo que se detecta en los tanques de agua. Cuando partículas de alta energía la atraviesan, nosotros de alguna forma registramos estas señales continuamente en varios tanques y reconstruimos el origen de partículas cargadas que vienen del cosmos, rayos cósmicos se llaman, y también de fotones de muy alta energía, rayos gamma que vienen del cosmos, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo nosotros de alguna forma es a través de la detección de luz en tanques de agua, pues hacer una imagen del universo visto en radiación de muy alta energía, ¿no? Como se puede observar, la instrumentación en telescopios nacionales es muy variada y un gran reto para la ingeniería. Sin embargo, la astronomía mexicana también ha contribuido con el diseño y construcción de instrumentación para telescopios internacionales. Uno de estos proyectos es el denominado FRIDA, que se instalará en el Gran Telescopio de las Islas Canarias. FRIDA es un instrumento infrarrojo, que trabaja en el infrarrojo cercano. Eso quiere decir que debe de operar a temperaturas criogénicas del orden de menos 190 grados centígrados, ¿sí? Y que va a poder hacer imagen directa o espectroscopía integral de campo. Para que este instrumento funcione correctamente, es necesario la óptica adaptativa, cuya función es corregir los efectos que produce la atmósfera. Es decir, se trata de simular la atmósfera para corregir los efectos que pueda generar. Esperemos que lo tengamos en telescopio en el 2015. En este momento ya estamos empezando la manufactura de ese gran crióstato, ¿sí? Que tenemos que hacer. Actualmente estamos probando instrumentos o los subsistemas en este crióstato y esperemos que a inicios del año que entra ya tengamos el crióstato y muchos otros subsistemas de FRIDA que empecemos a integrar y llevarlos a buen término durante todo el 2014 para que FRIDA esté operativo en el 2015. La astronomía mexicana es la ciencia donde nuestro país es más competitivo a nivel internacional. Eso se debe a que México aporta el 2% del total de artículos publicados en revistas científicas en esta materia. Bueno, la astronomía en México tiene, yo creo, ahorita un momento excelente. Es una comunidad la que desarrolla esta disciplina muy activa, muy metida en proyectos en México y con socios fuera de México. Que tiene una historia muy larga y muy productiva y de muy alto impacto a nivel nacional e internacional, tanto por la investigación propia en astronomía como por los instrumentos que desarrolla para proyectos dentro y fuera de México, como por las colaboraciones que tiene con la comunidad internacional, ¿no? Entonces, el momento es excelente, hace falta crecer la comunidad más, porque para un país del tamaño del nuestro no es suficiente. Entonces, esa es una de las cosas que queremos buscar, pero estamos seguros que lo podemos lograr. Las estadísticas muestran que la cantidad de investigadores y profesionales con doctorado en México es inferior a otras partes del mundo. En la astronomía en particular, el caso no es diferente, por lo que hace falta más diversificación en las instituciones relacionadas con la astronomía y en la cantidad de investigadores en esta área. En México somos 110 millones de habitantes, algo así. Y hay como 200 astrónomos profesionales, más o menos. Hay muchos más astrónomos aficionados, ¿no? Por ejemplo, y nos ayudan muchísimo, tenemos una excelente relación con ellos. Pero profesionales somos nada más como 200, y entonces no da. Eso da como un astrónomo por cada medio millón de habitantes, más o menos, ¿no?
La astronomía mexicana tiene ventajas a nivel mundial por los observatorios con los que cuenta, aunque no todos sean considerados como grandes telescopios. Entonces, en México hay una gama diversa de proyectos que van desde la radioastronomía con el gran telescopio milimétrico hasta cuestiones en el visible con los observatorios astronómicos que se cuentan, que son el de San Pedro Mártir y el de Cananea. Ambos observatorios están a nivel global compitiendo. Uno de los telescopios más recientes y que le dará ventajas competitivas a México a nivel mundial es el Gran Telescopio Milimétrico. Este instrumento es líder a nivel mundial, ubica a México en un nicho de investigación donde México tiene una herramienta privilegiada para el estudio de la formación de estrellas, la formación de planetas, la formación de galaxias, estudios incluso relacionados con la formación del universo mismo. Y esta es una herramienta que está al servicio de la comunidad científica mexicana, ¿no? En colaboración con la comunidad mexicana, la comunidad científica, vamos a hacer investigaciones nuevas sobre la naturaleza del universo, investigaciones sobre la formación y evolución de estructura durante los últimos casi 14.000 millones de años. Con este tipo de instrumentos astronómicos, la comunidad científica mexicana, la comunidad de astrónomos, podrá aportar elementos para responder a preguntas tales como cuándo y en dónde ocurrieron las primeras etapas de formación de las estrellas y cómo era el universo cuando tenía un tamaño de aproximadamente 10% al que tiene hoy en día. Los investigadores jóvenes mexicanos tendrán esta oportunidad para hacer estudios únicos sobre la formación, evolución de estructura y la naturaleza del universo. Hasta ahora la tecnología ha permitido la evolución de lo que se puede observar en los telescopios. Si se quiere realizar un mapeo que abarque una gran cantidad de cielo, se necesitan telescopios de aproximadamente 5 metros. Después de las observaciones, es necesario procesar los datos. Y es aquí donde la tecnología nos permite hacerlo de forma casi automática. Y con esto se podrían responder más preguntas. El problema de saber hacia dónde dirigir el telescopio y qué se va a conseguir de las investigaciones no es un problema exclusivo de la astronomía, sino de las ciencias en general. Es una cuestión histórica en la ciencia, que muchas veces se pregunta, ¿qué es lo que estás tratando de investigar? ¿Qué es lo que quieres entender? ¿Y para qué sirve lo que estás haciendo? Bueno, el espíritu científico no es tanto la pregunta en sí, sino la pregunta es la misma respuesta. Esa es la médula de la ciencia. No te podría decir qué es lo que se quiere hacer o para qué va a servir o cómo lo estamos haciendo. Te diría que lo estamos haciendo, vamos a entender para qué lo vamos a usar y al desarrollarlo vamos a entender cómo lo hicimos. La pregunta es la misma respuesta, que es la parte medular de la ciencia. Estamos tratando de generar conocimiento. A través de toda esta cadena de preguntas y respuestas es que la astronomía intenta explicar el origen del universo. ¿Qué tanto hemos avanzado en el conocimiento del cosmos? Y hemos aprendido mucho. Se descubrieron hace apenas 15 años o poco más los primeros planetas alrededor de otras estrellas. No es que no se sospechara que existían, pero nunca se habían observado. Y hoy se conocen pues casi 1000, ¿no?, de planetas alrededor de otras estrellas. El universo y sus misterios se develan poco a poco frente a nosotros, su origen, su formación, su composición. Este aprendizaje del cosmos comenzó cuando alguien levantó su mirada al firmamento y se admiró por la belleza del cielo. Luego empezó a tener preguntas y el espíritu investigador del ser humano lo llevó a buscar respuestas y a plantearse nuevas preguntas. La tecnología fue evolucionando y se lograron inventar los primeros aparatos para observar más de cerca el espacio. El conocimiento adquirido se empezó a sistematizar y así surgió la astronomía moderna. A lo largo de este programa hicimos un recuento de la astronomía en México y de la contribución que hace nuestro país a esta ciencia. Los astrónomos se esfuerzan cada día para encontrar nuevas respuestas a las grandes interrogantes del universo. Respuestas que no solamente servirán para saciar la curiosidad, sino también para crear nuevas tecnologías y poder usar esta nueva información en el beneficio de la especie humana.